Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Me presento, como dijo Aldana, soy Rocío Natalí Donoso, responsable del Frente de Género y Diversidad de San Juan, de acá de la provincia. Yo soy precisamente de Rivadavia, estudiante de Archivística de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, les cuento un poco lo que hacemos acá en San Juan. Tanto desde la orga como desde el frente. Nuestro objetivo principal siempre es intentar llevar la igualdad y bajar esas barreras del machismo y tanto del neoliberalismo que se generó. Vivimos en una provincia un poco cerrada todavía, de mente un poco cerrada, pero desde la juventud y desde el frente tratamos de romper esas barreras. Yo como estudiante de archivística también en el área de universidad también apunto a que tanto los jóvenes como los un poco adultos, que tenemos compañeros adultos, rompan esa mente un poco cerrada, mente vieja que le decimos acá, pero de a poco lo vamos llevando. Las compañeras también me apoyan mucho, los compañeros son muy unidos en la organización. El frente, la organización en general, apunta mucho al territorio. Tenemos un merendero en el lote Hogar 40 de la ciudad de Capital. Ahí tenemos un merendero y llegamos a la gente cara a cara, sin intermediarios. Acá en casa entregamos por ahí la merienda, como por ejemplo ayer, recordando a Micaela, presente. Entregamos la merienda, hacemos ollas populares, es una de las grandes actividades que nos hace llegar a la gente. Eso es más o menos lo que nosotros acá en San Juan estamos haciendo y tratando de hacer crecer la organización lo máximo posible. Nuestro frente en general, nuestros compañeros, apuntan mucho a darle coraje y a empoderar tanto a las mujeres como a otros compañeros, como nuestro general Perón nos había dejado bien enseñados, de que tenemos que todos somos iguales, ninguno es más ni menos. Y nuestra gran líder, Evita y Cristina, nos dejaron esa enseñanza. Bueno, es un poco de les cuento un poco de lo que hacemos nosotros acá en San Juan, espero que les agrade. Le cedo la palabra a Victoria Lemos, la responsable de Frente de Género y Diversidad de Almirante Brown, Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Ella además es asesora legislativa del Consejo Deliberante de Almirante Brown y también construye y acompaña en el crecimiento de otros frentes. Le cedo la palabra a Victoria Lemos, todo suyo. Bueno, no sé si ahí me escuchan bien todos y todas. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Les agradezco profundamente a las compañeras que me brindaron este espacio, que bueno, considero que es muy nutritivo para el crecimiento colectivo de todos. Y bueno, como indica el leitmotiv de este encuentro federal, vamos a hacer algunas aproximaciones sobre la violencia de géneros instalada en los medios de comunicación masivos, ¿sí? Que si bien es algo que todos de alguna manera comprendemos de qué se puede llegar a tratar o imaginamos por dónde puede llegar a venir, es muy importante profundizar, y voy a tratar de ser lo menos técnica posible, porque sé que aburre y a veces no es necesario, pero creo que es vital dimensionar el rol que los medios de comunicación masivos en nuestro país y en toda la región de América Latina infieren a la hora de el tratamiento de los femicidios y de esta violencia simbólica que impacta todos los días en todos y en todas. Así que bueno, como una primera aproximación, y abro también el chat para quien quiera ir agregando conceptos, ¿qué entendemos nosotros por medios de comunicación masivo, no?
Bueno, técnicamente los medios de comunicación masivos, digamos, de que se inscriben como esto de un instrumento por el cual se realiza todo el proceso de comunicación. Entendemos que son la televisión abierta, la radio, la prensa, bueno, todo lo que es lo gráfico, y por último esto que vivimos en la contemporaneidad, que son las redes sociales, donde hay un flujo permanente de informaciones, que hoy a través de un tweet uno puede hacer y decir lo que quiera. Entonces, ¿qué sucede con toda esta masa de información? ¿No? Son construcciones que fluyen en este espacio, en este universo comunicativo. Entonces, ¿qué hacen los medios de comunicación con esto? ¿Cuál es el rol? Básicamente es construir mensajes que son recibidos simultáneamente por una gran audiencia. Estamos hablando de audiencias masivas, audiencias globales, con criterios muy similares, que son criterios que claramente responden al poder real, responden al capitalismo y responden a una agenda determinada, donde, bueno, el tema de la perspectiva de género claramente hoy entra en crisis porque no se ve representada, tampoco se ve bien construida. Entonces, todo lo que los medios comunican son construcciones. No pensemos que son verdades, ni mucho menos. Son reproducciones de una realidad que tampoco son un reflejo de lo que es la sociedad, sino construcciones, meras construcciones. Entonces, diríamos que los medios de comunicación son actores, digamos, como dispositivos que construyen la realidad tal como la entendemos. Si nos volvemos a nuestra infancia o a los primeros momentos de esa edad temprana donde nosotros empezamos a entender la realidad y a percibir el mundo, nuestra representación del mundo nos llega previamente por estos constructos, ¿sí? Constructos de conocimientos, que los medios se encargaron previamente de hacerlos, como también la educación, por supuesto, la educación formal, más lo que circula culturalmente dentro de cada familia. Entonces, diríamos que en ese sentido los medios serían los que construyen esos conocimientos que a priori nosotros tenemos y que nos representan esa realidad, y muchos de nuestros conocimientos suelen ser una mera reproducción de esa representación, o sea, de que no tenemos conocimientos que sean verdaderamente genuinos o autóctonos, sino que son una huella, una copia, un sesgo de todo ese universo informativo que los medios de comunicación se encargaron durante muchísimo tiempo de repetir y de naturalizar. Bien, en ese sentido, entonces, los medios de comunicación masivos actúan como moldeadores de nuestra cultura y de nuestra propia discursividad. ¿A qué me refiero con discursividad? Es la propia construcción de nuestro lenguaje que nosotros hacemos, que es lo que en comunicación llamamos, o en semiótica llamamos semiosis infinita, que es este diálogo, ¿no?, permanente, esta discursividad, esta formación de ideas, de valores, de impresiones que nosotros tenemos en relación a determinadas problemáticas o determinados conceptos. Tal es así que no es lo mismo un televidente o un oyente de un país tercermundista con determinadas problemáticas que lo que está escuchando y viendo ahora una persona en Tokio o así sucesivamente en cualquier parte del mundo. Claramente el contexto sociohistórico y el contexto del lugar donde nos situamos habla claramente de la discursividad que nosotros podemos construir. En ese sentido es subjetivo, ¿bien? Pero bueno, no solamente los medios nos imponen absolutamente todo, ¿no? No imponen solamente los contenidos. Hay un fenómeno si se quiere, de un pacto con las audiencias, con las grandes audiencias, que es una especie de negociar el contenido de los medios, como uno negocia, como uno acepta, como uno consume determinados contenidos, como desplazamos a otros, que bueno, en comunicación se llama teoría de los efectos limitados, porque si no, con ese criterio todos, no sé, estaríamos pensando que Donald Trump es fabuloso, y sin embargo, muchos que tenemos pensamiento crítico, y más que nosotros que militamos, claramente no pensamos así. Pero digamos que en ese pacto cada uno busca o negocia el significado de una manera diferente, dependiendo de cada ansiedad, de cada necesidad, de cada aspecto de nuestro universo, de nuestras huellas culturales, y eso nos hace, digamos, entre comillas, consumidores inteligentes, ¿no?
Sin embargo, la hegemonía informativa circula y nos predetermina de alguna manera para que, bueno, ahora podamos entender un poco qué nos sucede con el tema de las violencias de género, ¿no? Vamos a hacer un poco de historia muy breve de cómo empieza todo este aparato monstruoso de la comunicación, cómo los medios históricamente vienen instalando estas violencias simbólicas en todas las sociedades del mundo, digamos, aproximadamente desde mediados del siglo XX, ¿no? Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra todo un panorama económico muy propicio para que los medios de comunicación, funcionales obviamente siempre al capitalismo, tengan este rol de reproducción y naturalización de las violencias, primeramente a través de los roles, ¿bien? No sé si ustedes recuerdan las publicidades o los formatos gráficos de los años 50, donde se veía este American Way of Life, ¿no? Siempre todo muy estadounidense, donde la mujer ama de casa, sin inscripción en la vida pública, el hombre exitoso que sale de la casa y que es el proveedor, esta cosa de la nulidad en la visibilización de las violencias de género, directamente no se hablaba de eso, sino que al contrario, había como una especie de arenga o de justificación, siempre a través de la propaganda. Digo, la propaganda me parece en ese sentido un dispositivo, un gran disparador en mediados del siglo XX a esta parte, que ha sido un gran confabulador para poder sostener y reproducir estos sistemas. También esto de ver a la homosexualidad como una enfermedad, era algo muy típico en la televisión abierta de ese entonces, a través de los contenidos, a través del humor. El servilismo crónico de la mujer hacia el hombre, reproducido en láminas, en gráficas. En ese momento imagínense que sin internet el bombardeo hipodérmico, publicitario que había era feroz. Sigue siéndolo, pero tal vez con modos más sutiles, más solapados. Entonces, bueno, en los años 50 está este auge, ¿no? Este auge de la familia tipo, de los roles, del consumo de masas desenfrenado, de este cero pensamiento crítico respecto a todo este movimiento, y el auge de los estereotipos culturales, ¿no? Acá es como que se asienta esta imagen de la mujer ama de casa, hegemónica, blanca, delgada, que estaba con su aspiradora maquillada y divina en su casa, despidiendo a su marido que se iba a trabajar, que es el que tiene la vida pública, ¿no? Esto creo que se refleja muy bien en la película Las Horas, que es una versión de una biografía de Virginia Woolf, que para quienes no la vieron les sugiero que la vean, porque hay muchas claves para poder entender este momento histórico. Y bueno, digamos que de una u otra manera seguimos sosteniendo ese paradigma que no solamente es retrógrado, sino que es importado, es obsoleto, nos da unas primeras claves como para poder terminar de consagrar esta necesidad de hacer una comunicación que sea verdaderamente latinoamericana, que tenga una verdadera mirada feminista y disidente, que es lo que todavía muchos medios que tal vez se consideran progres tienen comportamientos o rasgos, digamos, un poco obsoletos, ¿no? Entonces, ¿qué estaría ocurriendo en esta contemporaneidad con las violencias de género? Ante todo esto bueno, que estamos hablando, que es la naturalización y reproducción de la violencia simbólica, que es de la manera que ataca y opera el aparato comunicacional 24/7 a todos y todas, desde una publicidad, un spot, hasta cualquier contenido audiovisual. Y en este sentido me parece preciso advertir un grave estancamiento cultural. Esto, bueno, los estancamientos culturales no solamente se dan a veces por dictaduras o por fenómenos políticos muy contundentes en las democracias o contra las democracias, sino que el capitalismo tiene formas muy, muy diversas, muy solapadas y muy astutas para poder cumplir su fin, ¿no? Que precisamente es sostener y seguir reproduciendo la explotación del hombre por el hombre, de la mujer por la mujer, digamos. Entonces, bueno, esta violencia ejercida se manifiesta a través de los lenguajes. Entendamos a los lenguajes también como un constructo
social y personal, sostenido, y en ese lenguaje básicamente, ¿qué es lo que impera en esos lenguajes? Es esta descalificación histórica hacia las mujeres y disidencias que hace que, por ejemplo, las problemáticas de género, o más precisamente lo que son los femicidios en la televisión abierta, hoy se traten de una manera casi como otro contenido, ¿no? De consumo. Esta falta de abordaje, que claramente no tiene una efectividad como el colectivo feminista pretendemos que tenga, o las comunicadoras pretendemos que tenga, no se estaría dando en nuestro país, ¿no? En nuestra televisión. ¿Qué estaría sucediendo? Ante todo es una falta de abordaje, o es un abordaje sin perspectiva de género, pero me gusta más decir sin mirada feminista y disidente, y en ese sentido, bueno, no hay medios con esta perspectiva, solamente habría algún que otro comunicador o comunicadora que intente construirla de manera autónoma, ¿no? Pero el medio en sí, digamos que no tiene una construcción. Yo, por ejemplo, si quiero saber de qué se trata o cómo está yendo la causa de un femicidio, yo leo Página 12, pero porque entiendo que hay comunicadoras a la altura del conflicto, que hay comunicadoras que entienden y que abordan la figura legal del femicidio como tal. Pero si yo prendo la tele y miro cómo lo está tratando la gran masa de la televisión abierta, veo de que esos femicidios forman parte de una sección de policiales, generalmente tratadas y comunicadas por varones que desconocen y que no tienen ningún tipo de formación en perspectiva de género, y que además repiten y siguen repitiendo todos estos vicios machistas que hacen que ese femicidio se convierta en un relato, que ya no es un crimen pasional, porque ya a esta altura nadie se anima a decir crimen pasional, pero lo cuentan, digamos, de la misma manera, con la misma lógica, ¿no? Deteniéndonos en aspectos de la víctima, con muchísima locura, con muchísimo morbo, ¿no? Que eso es lo que vende, sin tener en cuenta que, a ver, en el año 2012 la figura de homicidio hacia una mujer cobra figura legal de femicidio, ¿no? Gracias a Cristina, que a partir del 2012 tenemos ese avance penal. Entonces, volviendo a esto de las secciones en policiales, que son tratados, repito, por periodistas varones que incluso hacen alusiones tremendas, yo no dejo a veces de asombrarme por este femicidio atroz de Lucía Pérez, que fue el primer femicidio en Manada, en Mar del Plata, como muchos medios, pero muchísimos medios, se detenían en esto de que Lucía Pérez había fumado marihuana con varios de los atacantes. En ese sentido me parece algo escandaloso, algo que tenemos que repudiar, algo de que como televidentes, militantes o sujetos activos dentro de esto, no podemos permitir que se siga diciendo, que se enuncie, ¿no? Entonces, volviendo a esto de la construcción, cómo construimos el mundo a través del lenguaje, lamentablemente lo estamos construyendo con estos enunciados, ¿sí? Son enunciados que los comunicadores dicen en horarios pico, como que Lucía Pérez fumaba marihuana, o a su vez también como Anaír Galarza destacaron un montón de aspectos de su vida, de esta cosa de psicopatía en la que quisieron instalar la Anaír, que me parece que, bueno, la principal falla de los medios masivos radica en que el foco no se pone en la víctima, perdón, no se pone en el victimario, sino que se pone en la víctima. Con este desfile de detalles sobre la chica, la exposición, sin tener en cuenta el daño a la familia, sin tener en cuenta sus afectos, y a cómo nos atrasa como sociedad a todos nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, en ese sentido, me lleva a pensar también qué atraso tenemos la sociedad argentina en esto de la mujer que da un paso en el espacio público. Creo que decanta todo por ese lado. Entonces, esto de no poner el foco en el victimario me parece una de las cosas más lamentables y más escandalosas que todos tenemos que repudiar. Entonces, este tipo de prácticas refuerzan el imaginario social y popular, esta reproducción de violencia, y expone a todas las víctimas desde el morbo y no desde la reacción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los mensajes están construidos para ser devorados y consumidos pasivamente.
queremos ver lo que pasa, queremos otra noticia y otro detalle sobre tal femicidio, pero esos medios no nos dan elementos de reacción, que es lo que deberíamos tener. Entonces, la naturalización pasa por ese lado. Consumimos el relato de manera pasiva, devoradora, compulsiva, como consumimos una publicidad, como consumimos una bolsa de papas fritas. Entonces se desdibuja la verdadera contundencia de algo tan terrible, que es el homicidio por el odio a la mujer, o el odio a la disidencia. Y no se está hablando de eso, sino que tenemos un señor periodista que, como dije, remarca aspectos de la víctima que no sirven en absoluto, que al contrario, le damos letra a muchos medios hegemónicos para poder hacer tapas tremendas como las han hecho, como Clarín ha enunciado muchísimas cosas, ¿no? En ese sentido me parece que la importancia del activismo feminista es vital para poder visibilizar y poder, digamos, llevar a la realidad estos elementos de reacción. Bien. También, bueno, además de esto de los femicidios, que sería la constitución de odio máximo hacia las mujeres y disidencias, tenemos otro tipo de violencias, que son las que refuerzan y le dan esta naturalización a los femicidios, porque esta naturalización a los femicidios no viene sola, sino que está reforzada por mini mensajes, metamensajes y un montón de estrategias muy astutas. Y estas otras violencias, por ejemplo, se dan en los medios, en las redes, en la radio, en la prensa escrita tal vez un poco menos, pero también el amarillismo siempre existió, siempre tuvimos una columna de color. Esto a mí me escandaliza mucho el tema de los programas de Chimentos, que también son grandes reproductores de violencia simbólica, y a veces, bueno, voy a hablar de cosas que por ahí todos y todas conocemos. El tema de que a las 3 de la tarde, un programa como Intrusos, o otros programas donde tenemos un montón de personas sentadas opinando sobre la vida privada de las personas, que siempre se amparan en el derecho de que ellos son periodistas y están haciendo su trabajo, cómo construyen historias de amor que ocultan posesividad, celos, manipulación, violencia. Por ejemplo, hoy se me ocurrió el tema, me acordaba de lo que había pasado en su momento con Federico Val y Laurita, ¿no? Que claramente la piba sufrió un tormento con este personaje, y los medios se encargaron de contarlo como, bueno, ¿no? Como esta cosa, como esta chicana de se pelearon, o fue una relación de amor muy intensa, o sea, seguimos justificando la violencia con esta cosa de es una historia de amor muy intensa. También esto genera, bueno, Pampita y Benjamín Vicuña, o sea, más allá de si estos personajes quisieron o no quisieron exponer sus situaciones privadas a lo público, pero qué enunciado y qué discursividad se da a partir de esa información, ¿no? A lo que va es esta competencia feroz entre mujeres. En los veranos vemos cómo las vedettes se matan entre ellas y ocupan minutos y minutos de vivo, digamos, de televisión. Y digamos que sería como el pleno ejercicio de la no sororidad. O sea, qué mejor que un programa de Chimentos para terminar de reforzar lo que tal vez un noticiero muy solapadamente quiere instalarlos, ¿no? También tenemos décadas previas, ¿no? De muchísimo humor respecto a esto, que el humor es otro vehículo naturalizador de estas conductas, de estos comportamientos, de estas prácticas, que es absolutamente repudiable, y en ese sentido todos y todas que queremos iniciar construcciones que tengan que ver con nuevas masculinidades, tenemos muchísima información, muchísimo registro al respecto. Los años 80, este destape democrático, ¿no? Donde por mostrar una minifalda, una colalés, pensamos de que estábamos en democracia, y sí, en relación claramente a la castración de años anteriores, en ese sentido fue un avance de los cuerpos, pero sin embargo se consagraron mucho y se instaló muchísimo en el imaginario popular argentino esto del humor hacia la homosexualidad, hacer chistes sobre el consumo de prostitución, sentirse un capo si te fuiste a un puterío, si la complicidad con ese otro para consumir o piropear, ¿no? También los chistes a la diversidad, que en su momento eran impensados, solamente
en los 80 se bromeaba con esto de lo binario nada más. Y bueno, y ahora estamos con esto de los chistes hacia el lenguaje inclusivo. Independientemente si cada uno de nosotros lo utilicemos o no, me parece denostar de esta manera un avance o una nueva mirada de comprender lo binario, también me parece algo muy repudiable. Insisto, la publicidad también como otro vehículo, como otro factor que tal vez es mucho más penetrante, ¿no?, que un contenido televisivo, porque una publicidad dura 1 a 2 minutos, donde se fijan permanentemente estereotipos, donde, digamos, de que se hace, una especie de falso anti-marketing, ¿no?, con esto de la gordofobia, y en este sentido me recuerdo mucho las campañas de DAV, ¿no?, de mostrar chicas reales como una especie de llamar a estas nuevas consumidoras, que en realidad somos todas, y cómo ahora, digamos, esta nueva publicidad, que no caigamos en este error, en esta trampa de creer que estas publicidades que tienen como una mirada un poco más diversa, como que te muestran un varón limpiando el piso, pero en definitiva muestra de que es Mr. Músculo el que está usando, no, el foco no está en que está haciendo una labor doméstica, sino que a su vez te está vendiendo un producto de limpieza. La publicidad me parece algo despiadado, profundamente despiadado, porque juega permanentemente con elementos de consumo que generan mucho daño, más que nada en las generaciones más jóvenes, que están en formación, y esto de la gordofobia y de todo lo que no responde a ese cuerpo hegemónico, me parece totalmente desdeñable desde la publicidad tal como la conocemos, y que aparte nos rodea permanentemente, desde que prendemos el celular a la mañana hasta que lo vemos por última vez, está ahí adentro. La diversidad dentro de esto, digamos, de que, bueno, también dentro de esta atracción de lucha feminista, las diversidades vienen como tratando de ponerse también a la misma velocidad, ¿no?, cuando deberíamos tratarlos todos absolutamente de la misma manera y de forma transversal. Hoy tenemos solamente un único medio en la televisión abierta, que es el 5N, que tiene una periodista trans que se llama Alejandra Malem, y que lo grandioso de esto es que Alejandra no solamente, como en un principio cuando apareció dije, bueno, Alejandra va a hablar de diversidad o de noticias que tengan que ver con las conquistas del colectivo, ¿no? Y sin embargo, Alejandra habla de todo tipo de noticias, hasta de coyuntura internacional, de todo tipo de problemáticas, y me parece que va por ahí, si queremos desnaturalizar verdaderamente, no es poner una chica trans en un noticiero que hable de lo que sucede en su propio colectivo. Si queremos instaurar nuevos comunicadores con una verdadera perspectiva y una verdadera paridad, me parece que deberían poder comunicar absolutamente todo. Yo hablo de mi experiencia personal cuando fui estudiante de periodismo en el año 2000 y hacíamos los primeros pilotos, spots o pruebas radiales, o llegamos a construir programas. Instantáneamente las mujeres éramos las que estábamos desde abriendo los paquetes del catering hasta preparando la columna del clima. Y fue en el año 2000, no estoy hablando que fue en los 80, fue en el año 2000. Ya en el año 2000 yo tenía profesores que tenían algunos atisbos de poder abordar las problemáticas de género, pero no con la plenitud con la que ahora se aspira. Y en ese sentido me parece que insisto con esto de que venimos muy atrasados en lo que es la inscripción en la vida pública de las mujeres y las disidencias. Entonces, bueno, concluyo de que se debería mirar al periodismo en su totalidad, o al periodismo de género, si es que existe, no como una sección, insisto, no como esta cosa aislada, sino verdaderamente como un fenómeno transversal que atraviese a toda la comunicación social, con todas las complejidades que conlleva, porque es una ciencia social, y sin embargo tenemos periodistas todavía que son muy galanes y muy ganadores y que tienen esa impronta muy del varón exitoso, y tenemos a periodistas muy atractivas que por ahí lo que dicen es de un contenido más fresco,
más amenizador, más conciliador, no esta voz cantante que viene, que por ahí, salvando el caso de C5N, que tenemos periodistas muy contundentes, el resto digamos que siempre somos como los bastones, ¿no? Las co-conductoras, etc. La transversalidad me parece muy importante en ese sentido, de poder lograr y sostener en el tiempo comunicadoras que verdaderamente interpelen esto desde las bases y que puedan transmitir absolutamente todo tipo de contenidos. Claramente hay normativas en los medios, eso es algo de que uno sí es una sensación, pero bueno, en los medios es una realidad. Si hay normativas es porque claramente alguien las puso. Y si alguien las puso, es porque responde a un sistema de ideas de alguien que a eso le resulta conveniente, ¿verdad? Entonces, si no entendemos esa pirámide de construcción, me parece que intentar desarmar este motor de comunicación, generador de sentido permanente, nos va a ser una tarea muy difícil para todos. Y también, bueno, respecto al tema de la paridad, ¿no? Que ahora en todas las mesas de análisis político vemos que hay 5 varones, 2 mujeres, 4 varones, 2 mujeres. O sea, siempre seguimos como en inferioridad, pero al menos estamos, ¿no? Como para cumplir. Me da esta sensación que es más de cumplir, de cumplir. Mi pregunta ¿es verdaderamente interpelador el rol de esa mujer? También sucede si lo traspolamos al rol de la política, ¿no? ¿Es verdaderamente interpelador o es algo que lo ponemos por una cuestión de implementar, de ser políticamente correctos con las nuevas perspectivas de género? Y me parece que no en todos los sentidos. Me parece que no es suficiente la paridad, no estaría siendo suficiente. ¿Por qué? Porque estamos avanzando en un montón de cosas y sin embargo estamos recayendo en falsos errores y en falsos maniqueísmos si es Cristina Pérez o Romina Malaspina. Y caemos en ese error, independientemente si nos caen bien o no nos caen mal, independientemente de cómo las percibimos a ambas, que son ambas mujeres, me parece que ambas no estarían interpelando ninguna las verdaderas estructuras patriarcales que sostienen el aparato real de la comunicación social. No lo estarían interpelando, al contrario, me parece que lo refuerzan. Y esta polémica instaurada en todos, lo refuerzan y lo consagran. No estamos viendo un poco más allá. Que Romina Malaspina se vista como se vista, o Cristina Pérez, que la llaman el androide, que estemos pegándole a mujeres que hacen lo que pueden, pero porque, como dije, hay una decisión, hay una normativa, y las pusieron ahí porque es el beneficio y el interés de alguien. Entonces, bueno, a mí me parece que sí, que impera esta necesidad de darle espacio a nuevos comunicadores, a nuevos analistas políticos, que verdaderamente estén a la altura de los conflictos coyunturales, que verdaderamente estén a la altura de la, digamos, de la crisis paradigmática de la humanidad toda, y más que nada en este momento tan crítico donde deberíamos dejar atrás ya todos estos estereotipos, ¿no? Entonces, bueno, remarcar incansablemente esta necesidad de incorporar una mirada feminista y disidente en la comunicación de masas, pero que sin que responda a los intereses capitalistas, sino que sea más bien un cambio paradigmático en la matriz de la comunicación social. Un cambio paradigmático en nuestras prácticas personales y cotidianas, en nuestros comportamientos sociales. Así que bueno, uno puede pensar en diferentes futuros, ¿no? En la comunicación. Yo creo humildemente que tal vez una de las posibles soluciones es poder seguir apostando a la formación verdaderamente efectiva, ¿sí? No a esto de que me parece maravilloso, la ley Micaela, que se está bajando al Ejecutivo, al Legislativo en todo el país, que muchos funcionarios y funcionarias hoy están siendo formados por la ley Micaela, que como muchas sabemos sigue siendo insuficiente, sigue siendo o mal aplicada o mal interpretada, pero no podemos tener el caso, por ejemplo, del fiscal del Putalcó, que dijo las barbaridades que dijo a la periodista Lucila Trujillo la semana pasada, en un horario pico donde estábamos viendo absolutamente todos. Eso habla de una absoluta ignorancia de lo que es el impacto de la ley Micaela, del propósito de la ley Micaela y de cualquier otra iniciativa
que tenga que ver con una verdadera comprensión. No sé si soy tan ambiciosa como para hablar de deconstrucción, porque eso es un proceso lento que cada uno incluso va eligiendo, ¿no? Pero al menos este compromiso que tal vez hasta docentes mismos tengan que tener para que la formación universitaria, más que nada de las ciencias sociales, también las ciencias duras, porque eso está bueno para hablar en otro momento, ¿no? La misoginia dentro de las ciencias exactas, ¿no? Cuántos científicos y cuántas científicas llegan a consagrarse como tal. Esta formación universitaria verdaderamente con mayor perspectiva de género, con una mirada feminista y disidente, verdaderamente, y que el contenido sea absolutamente transversal. Que no lo podamos tener determinadas materias o espacios de formación donde algunos se hacen los sotas, donde algunos miran para otro lado y donde seamos siempre les mismes que estamos formándonos y creciendo. Y que a su vez tenga una mirada local, latinoamericana, y efectivamente paritaria. En ese sentido, si queremos descolonizar la comunicación también, porque parte de esta violencia que vengo relatando, que está instaurada a nivel global desde los años 50, y que avanzamos un montón, pero seguimos teniendo contenidos muy obsoletos y comunicadores, la verdad que irreversibles en muchos de los casos. Tenemos a Babi Echecopar, que a las feministas que luchamos por la ILE nos dice cosas que, bueno, no lo voy a decir en esta formación, pero son terriblemente bajas. Tenemos muchísimos comunicadores que nos denostan y comunicadoras también, que defienden a estos varones, ¿no? Es como decir, bueno, muchísimos ejemplos se me vendrían. Pero bueno, insisto básicamente en esto de forjar una comunicación verdaderamente regional, que no sea más importada, que no responda más a los intereses misóginos de los dueños de los grandes medios de comunicación, que básicamente lo que quieren hacer es seguir reproduciendo las prácticas del capitalismo. Así que, bueno, más o menos hasta acá estamos llegando. Excelente, excelente, Vicky, gracias. Ahí los compañeros y compañeras hablaban de el rol de la justicia patriarcal, también la comunicación, bueno, la violencia que se da en los medios, la burla hacia las compañeras trans, travestis, y Romy Pitalá preguntaba cómo se trata mediáticamente a las figuras femeninas que ejercen el poder en el Estado, perdón, se me corrió, en los medios de comunicación. En general se las trata de locas, pienso en la figura de la oposición y propias. ¿Cómo recomendás combatirlo? Creo que es esto con lo que terminabas también se relaciona. A ver, estoy releyendo la pregunta. Básicamente, o sea, todo esto se combate, insisto, o sea, reconocer al patriarcado como el lugar al que estamos combatiendo. O sea, nosotros no combatimos personas físicas, combatimos las ideas que están profundamente arraigadas en el patriarcado. Claramente la oposición va a tratarnos como locas siempre, sean propias o sean nuestras. Me parece que seguimos con esto de que cada mujer que habla es loca, cada tipo que habla es brillante. El tipo que llora es un sensible maravilloso y la mina que llora está psiquiátrica, hormonal. Yo la mejor respuesta que puedo tener a eso es: veamos la violencia simbólica impactada por los medios de comunicación hacia la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí tenemos una gran respuesta. Me parece, no sé si la respondí o la llegué a interpretar. Sí, perfecto. Ahí, bueno, justo Juanpi, os hablas de Cristina, preguntaba de qué manera pueden contribuir los medios alternativos a romper con esa estructura machista que dominan los medios hegemónicos, y ponía de ejemplo cómo se habla de Vidal y cómo se habla de Cristina. Bueno, precisamente, Vidal cumple al pie de la letra todos los aspectos fundamentales que el patriarcado, digamos que le conviene tener una mujer con esas características, ¿no? O sea, amable, con esa voz,
con esta cosa como hasta media maternal, dulce, habla como si fuera una maestra jardinera, con todo respeto a las maestras jardineras. Cristina vino y rompió con todo eso. Cristina, para este capitalismo mediático, no tracciona, no vende, al contrario, rompe con todas esas estructuras de marketing, y claramente vende mucho más hacer una campaña en contra de ella que consagrarla. Y en ese sentido, las plataformas alternativas de comunicación, como La García, como Futurock, como un montón de compañeras, periodistas, colegas, feministas, creo que están haciendo un trabajo formidable. Desde el 2015 hasta parte que supieron hacer una construcción, la verdad, que fabulosa, con un montón de otros actores y actrices, muchos de ellos son artistas, y pudieron lograr esto, ¿no? Que en un principio fue muy subestimado el tema de estas plataformas alternativas, y hoy creo de que tienen un auge indiscutible, indiscutible. Cuando hablo de no caer en este error, de este falso maniqueísmo entre Cristina Pérez o Mónica Gutiérrez contra Malaspina o Sol Pérez, y seguir pegándole, estén o no estén acertadas, ¿no? Porque claramente Cristina Pérez ha dicho cosas que todos sabemos bien, pero que no pasa por ahí, no caigamos en ese error, no caigamos en ese error. Acá el verdadero enemigo es el patriarcado, que instala a estas mujeres porque son funcionales a esta reproducción misógina. Pero bueno. Excelente, Vicky, sí, ¿no? Y además, Vidal responde a unos intereses y Cristina a otros, entonces con eso también tiene que ver. Ahí Vivi preguntaba, ¿cómo evaluás desde adentro la formación universitaria en comunicación respecto a la perspectiva de géneros? Bueno, yo puedo hablar de la Universidad Nacional de La Plata, es una universidad pública, maravillosa, a la que estaría eternamente agradecida, con grandísimos docentes, y creo que en las materias pilares, como las más complicadas, tuve docentes mujeres, docentes lesbianas, docentes que podían darle ese marco que no está dentro de los apuntes, esa mirada extra, ¿no? No solamente una mirada de género, sino, insisto, con esta mirada regional, mirada de patria grande, mirada de descolonizar los contenidos de esta cosa tan eurocentrista, tan importada, donde muchos en nuestras infancias caímos en eso, ¿no? En nuestras formaciones primarias. La universidad pública, insisto, adolece aún de una formación transversal. Sí hay aspectos y atisbos de hacer aproximaciones, de hecho, la mayoría de las tesis de grado que hoy los compañeros están haciendo tienen que ver con problemáticas de género. Me parece que si hacemos una lectura real de eso, hay una gran demanda, una gran avidez de que esto verdaderamente se plantee transversalmente, de una manera muy natural, que ni siquiera tenga que ser una materia o un seminario o una formación extra que vayas a hacer los sábados que tengan que ver con género, sino que desde el primer momento que entramos, los chicos que sean potenciales comunicadores entiendan de manera transversal las complejidades de género para poder ejercerlas. Y que no pase como me ha pasado a mí en los 2000, que tenía que leer el clima o abrir la bolsa de los sandwichitos, que le sucedió a todas. Hoy yo hago esa mirada retrospectiva y me parece tremendo, ¿no? Pero estaba tan naturalizado, como a veces también las prácticas nosotros que somos peronistas, ¿no? Por fuera de la comunicación, los comportamientos dentro de las básicas, o dentro de estas lógicas de militancia, donde a veces cumplimos determinados roles y los varones cumplen otros roles. Así que bueno, creo que la universidad no escapa de eso. Clarísima, Vicky. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, o vos, Vicky, algo que quieras agregar. Ahí llegaba la compañera, Celeste. Yo Buenas quisiera tardes. escucharlas a las compañeras, a ver si tienen algo para decir. Insisto con esto del pensamiento crítico, Achu, me parece fundamental, o sea, porque todo esto que estamos conversando, si no tenemos un efectivo, ¿verdad? Un efectivo pensamiento crítico respecto a estas cuestiones, como consumidores de la información,
me parece que todo sigue igual un poco, y no caigamos tampoco en este falso anti-marketing que también nos quieren instalar a través de publicidades. Mencioné lo de DAP, como puedo mencionar cosas por ahí un poco más coyunturales, ¿no? Pero no caer en esta falsa trampa que a veces nos tiende el capitalismo de que ahora garpa muchísimo el feminismo, tracciona un montón y vende mucho más que el cuerpo de Pampita. Entonces, el pensamiento crítico me parece que tenemos que estar muy atentos y atentas todas a cómo nos transmiten la información, repudiar cuando los comunicadores no dimensionan verdaderamente lo que están contando. Nosotras desde nuestros espacios hacer los repudios correspondientes, como lo hicimos la vez pasada sobre el fiscal de Cutralcó, y así sucesivamente. O sea, estar atentas y críticas a todo tipo de comportamiento que ejerza violencia simbólica. Sí, totalmente. Bueno, ahí Celeste estaba hablando, ¿no?, de lo importante que son todas estas cuestiones que se están abordando para no solo dejarlo expuesto, sino también transformarlo. Y dos preguntas relacionadas más con lo cultural. Compañero Jairo, te las hago juntas para que vos las respondas como quieras. Jairo pregunta, ¿crees que el relato de los partidos de fútbol por parte de una mujer sería un avance en relacionado al deporte? Y la compañera Meli Bacaro dice, Ro Ferrer, que es una de las grandes dibujantes de la época, se encarga de que sus propios personajes visibilicen ideales feministas que rompen con aquella estructura machista y patriarcal. ¿Qué opinas sobre este nuevo tipo de rol en los ámbitos comunicacionales? Bueno, lo del fútbol me parece que es tema aparte. O sea, yo no puedo estar presente en el encuentro de deportes. Me imagino que habrán profundizado mucho mejor que yo estas miradas, ¿no? De cómo nos inscribimos, mujeres y disidencias, dentro del fútbol. Vi hace poco de que hay como iniciativas, creo que es en Holanda, de hacer partidos mixtos, ¿no? Venciendo todos estos prejuicios de la disparidad, de las corporalidades, ¿no?, de la fuerza física, etc. Mujeres como relatoras de fútbol, pero por supuesto, me parece un escalón tremendo empezar por ahí. De hecho, tenemos periodistas, bueno, Luciana Rubinska viene del periodismo deportivo y siempre tiene oportunidad para poder mencionar también toda la violencia y la represión que ella sufrió a través de un montón de cuestionamientos, descalificaciones, ejercidas por muchos jugadores de fútbol, por Ruggeri mismo, que la descalificó en vivo un montón de veces, y que nosotros por ahí lo consumíamos desde esta cosa humorística, ¿no? Desde ese lugar me parece, sí, fantástico, poder hacer esos avances, genial. Y la segunda era sobre algo cultural, sobre los dibujos. Sí, Meli Bacaro decía, Ro Ferrer, que es una de las grandes dibujantes de la época, se encarga de que sus propios personajes visibilicen ideales feministas que rompen con aquella estructura machista y patriarcal. ¿Qué opinas sobre este nuevo tipo de rol en los ámbitos comunicacionales? Por supuesto. Bueno, la historieta es un género dentro de la comunicación. La historieta ha tenido durante años un rol decisivo en las infancias, en las adolescencias, la construcción de estos personajes, ¿no? Ahí le sugiero a la compañera que lea un libro que se llama Cómo leer al Pato Donald, de Matelart, y no recuerdo el otro, son ambos chilenos, que es un manifiesto muy, muy elocuente sobre cómo ver a Disney de otra manera, ¿no? Cómo leerlo al Pato Donald, cómo leerlo a Mickey, desde otro lugar. Me parece que la historieta y las representaciones artísticas, plásticas, en todas sus formas, incluso son más contundentes a veces, porque generan una discursividad que es mucho más profunda, para quien quiera ver, por supuesto, para quien le interese. En ese sentido me parece vital poder construir antihéroes o nuevas heroínas, pero siempre desde un lugar crítico y regional, ¿no? Porque bueno, Disney también ha tenido como unos primeros atisbos en hacer películas que estén relacionadas a heroínas no hegemónicas, pero sigue siendo Disney y sigue siendo norteamericano.
En ese sentido me parece que nosotros como latinoamericanos tenemos mucho también para contar y para construir. Excelente, ahí se hacían algunas acotaciones sobre lo que decías. ¿Algo más, Vicky, que quieras agregar? No queda ninguna pregunta. No. Bueno, entonces vamos cerrando. No más que agradecerte por la exposición, por tu tiempo, y gracias a todos y a todas por estar acompañándonos cada 2 semanas. Bueno, todos los martes menos hoy, pero eso es solo una excepción. Ya el próximo vuelve a ser martes 25 de agosto. Así que bueno, estaremos viéndonos en 2 semanitas. Muchas gracias a todos y a todas por estar. Muchas gracias, Achu, muchas gracias a todas las compañeras presentes hoy. Las saludo a cada uno y a cada una de ustedes y a mis compañeras que también están ahí. Así que muchísimas gracias. Hasta luego.